La posada de la Vía Muerta. Hola, señor Williams, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Gustavo Pineda, y le escribo desde un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Aunque la historia que quiero contar ocurrió hace algunos meses, cuando viajaba en solitario por carreteras remotas en mi motocicleta. He escuchado su podcast desde hace tiempo, y pensé que esta experiencia encajaría perfectamente con el tipo de relatos que suele compartir con su audiencia. Siempre he disfrutado de los viajes en moto, la libertad que se siente al recorrer caminos desconocidos y la adrenalina de la velocidad. Sin embargo, esta pasión me llevó a una vivencia que jamás olvidaré. Soy un hombre tranquilo, un poco introvertido, que busca la soledad para pensar y desconectarse del ruido de la ciudad. Aún así, esa noche en particular, deseé tener compañía para no enfrentarme solo a lo que encontré. La historia ocurrió al anochecer, cuando me dirigía a un pueblo llamado San Lucas de las Flores, un lugar tan aislado que uno apenas ve luces en el horizonte. El camino era serpenteante y con poca iluminación. La única luz provenía de mi faro frontal y de la tenue luna oculta entre las nubes. Tras varias horas de conducir, sentí la necesidad de descansar. Divisé un letrero que anunciaba una posada unos kilómetros más adelante. Parecía extraño, casi corroído por el óxido, pero decidí arriesgarme. Era casi la medianoche y no quería seguir conduciendo sin saber a dónde llegaría. Al acercarme, vi un edificio viejo y destartalado, con un foco parpadeante en la entrada. La puerta estaba abierta, pero no se veía a nadie en la recepción. De pronto, una anciana surgió de la penumbra, me ofreció habitación y me invitó a pasar. Acepté a regañadientes. El cansancio pesaba más que la desconfianza. El interior olía a humedad y moho. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro, donde se apreciaban personas con miradas inexpresivas y ropas de principios del siglo pasado. Me asignó una habitación al final de un pasillo largo y mal iluminado. Cansado, entré. Dejé mis cosas y me recosté en la cama sin siquiera revisar el lugar. Sin embargo, el sueño fue interrumpido por un susurro tenue que venía de la ventana. Me levanté sobresaltado y corrí las cortinas. No había nada afuera, solo el camino oscuro y silencioso. Pero el susurro se transformó en un lamento, como el llanto suave de un niño. Armándome de valor, salí de la habitación y recorrí el pasillo con mi teléfono en mano, usando la linterna para guiarme. En cada fotografía colgada, sentía que los ojos me seguían. Al volver al vestíbulo, la anciana ya no estaba. Empecé a llamarla, pero únicamente oía ecos. Fue entonces cuando, de uno de los retratos, reconocí el rostro de la anciana, al lado de un hombre y un niño pequeño. Al pie de la foto se leía una fecha, 1923. Sentí que mi cuerpo se helaba. ¿Cómo era posible? La puerta principal estaba bloqueada. Sentí pánico. Corrí por un pasillo lateral y encontré la cochera donde descansaba mi moto. Con desesperación la encendí y salí a toda velocidad, sin detenerme a mirar atrás. A la mañana siguiente regresé con la policía local. Cuando llegamos, la posada no estaba. Era un terreno vacío con rastros de muros derruidos. Aquel lugar había sido abandonado desde hacía décadas. Gracias, señor Williams, por dejarme compartir mi relato en Carreteras de la Oscuridad. Solo espero que aquellos que viajan de noche, como yo, mantengan los ojos bien abiertos y el corazón alerta ante lo que pueda encontrarse en el camino. Continuamos con la siguiente historia. El silbido en el desvío. Hola, señor Williams, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Medina, y soy uno de esos ciclistas que disfrutan retarse a sí mismos recorriendo largas distancias. Llevo años pedaleando por el país, buscando rutas poco transitadas y escapando del bullicio de la ciudad. La historia que quiero compartir sucedió en un camino vecinal cerca de Tepito,
aunque a muchos les sorprenda que existan áreas tan retiradas en las inmediaciones de la capital. Desde pequeño sufrí de ansiedad social, razón por la cual la bicicleta se convirtió en mi refugio. Me encanta la sensación de control que tengo sobre el manubrio, el ritmo constante de mis piernas y el aire fresco en mi rostro. Sin embargo, jamás había imaginado que una salida rutinaria de entrenamiento me llevaría a experimentar algo tan escalofriante. Era casi medianoche y pedaleaba por una vía desolada que conectaba con un circuito más amplio. A esa hora, esperaba encontrarme con el mínimo tráfico, pues en la Ciudad de México la congestión suele ser intensa de día. El trayecto lucía perfecto para mejorar mi tiempo y resistencia. De pronto, vi un letrero que indicaba un desvío hacia un viejo pueblo. Sentí curiosidad. Algunos amigos me habían contado que por esa zona habitaban leyendas aterradoras sobre brujas y aparecidos. Mi determinación fue más fuerte y decidí explorar. Avancé por el camino estrecho y noté que, a cada pedaleada, la niebla se volvía más densa. En ciertos puntos, apenas podía ver medio metro delante de mí. De pronto, escuché un silbido lejano, tenue como el viento atravesando un hueco. Al principio, lo ignoré. Sin embargo, el silbido se repetía cada vez más cerca, como si alguien se moviera a mi lado, intentando sincronizarse con mi ritmo. Aún así, no veía ni una sola luz, ni una sombra que delatara a otra persona. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Empecé a pedalear más rápido, pensando que quizás solo era el viento. Pero el silbido se tornó en un murmullo que parecía pronunciar mi nombre. Eso me heló la sangre. Soy un hombre que, pese a mi ansiedad, trato de mantener la calma, pero en ese momento sentí un terror indescriptible. Me detuve de golpe y encendí mi linterna para revisar el camino de vuelta. No había absolutamente nadie. El silencio era sepulcral, como si la noche entera me observara. Decidí que era mejor retroceder y regresar a la avenida principal. De pronto, sentí un escalofrío que me recorrió la columna y me hizo voltear. Juro que vi una figura borrosa, muy alta, casi deforme, de pie a unos 20 metros. No le distinguía el rostro, solo esa silueta que se desdibujaba entre la niebla. Aquello soltó otro silbido penetrante. Sentí que me moría del susto. Sin pensarlo, giré la bicicleta y pedaleé con toda la fuerza de mis piernas, sin mirar atrás. El silbido me persiguió durante varios minutos, hasta que la niebla se disipó y logré alcanzar una zona iluminada por las luces de la ciudad. Cuando finalmente me detuve, me percaté de que tenía la camiseta empapada de sudor y el corazón acelerado, como si quisiera salirse de mi pecho. Hasta el día de hoy, no sé qué fue aquello, pero mi consejo para quienes se aventuran a recorrer caminos solitarios es que presten atención a los sonidos de la noche. A veces, el silencio es preferible a escuchar ese silbido siniestro que te llama por tu nombre. Gracias por permitir que comparta este testimonio en Carreteras de la Oscuridad. Espero que mi experiencia sirva de advertencia a otros ciclistas intrépidos. Continuamos con la siguiente historia. Sombras en el mercado de Tepito. Hola, señor Williams, le habla Marcela Ortiz, una apasionada de la cultura urbana. Soy diseñadora gráfica y confieso que uno de mis lugares favoritos para inspirarme es el famoso mercado de Tepito, en la Ciudad de México. Es un lugar lleno de historias, vitalidad y un misticismo particular. Sin embargo, lo que viví una noche, mientras buscaba material fotográfico para un proyecto, cambió por completo mi visión de este sitio. Siempre fui una mujer curiosa, muy observadora y con ganas de encontrar belleza donde otros solo ven caos. Esa curiosidad me ha llevado a sumergirme en rincones que muchos consideran peligrosos. Tepito, con su fama de barrio duro, jamás me había dado verdadero miedo. Pero una cosa es el bullicio diurno, rodeada de comerciantes y compradores, y otra es adentrarse en sus calles cuando los puestos están cerrados y la penumbra se apodera de todo.
Aquella noche me encontraba tomando fotografías de grafitis y murales. Pretendía capturar la esencia rebelde y creativa del lugar. Eran cerca de las 11 y los puestos metálicos ya estaban cerrados. Me movía entre pasillos oscuros y estrechos, apenas iluminados por la luz de algunas lámparas callejeras intermitentes. De pronto, sentí que algo me rozaba la espalda. Me giré rápidamente, alumbrando con la luz de mi cámara, pero no vi nada más que una sombra fugaz. Seguí avanzando, algo inquieta, pero decidida a terminar mi sesión de fotos. Fue cuando llegué a una pequeña capilla improvisada, donde los vecinos rinden culto a la Santa Muerte. Frente a la imagen, había veladoras consumidas y ofrendas cubiertas de polvo. Me detuve a fotografiar el altar cuando escuché un leve crujido detrás de mí. Al voltear, percibí la silueta de un hombre alto, casi esquelético. Tenía la cabeza ladeada y los ojos hundidos, pero lo más extraño era que parecía arrastrar los pies con torpeza. Le pregunté si necesitaba ayuda, aunque mi voz temblaba. No contestó, solo se quedó allí, inmóvil. Sentí una presión en el pecho y mis manos empezaron a sudar. Lentamente, la figura se desvaneció en la penumbra del pasillo, como si la oscuridad se la tragara. Quise pensar que era un habitante en situación de calle, o alguien que merodeaba por la zona, pero mi instinto me gritaba que aquello no era normal. Apresuré el paso para regresar a la calle principal. Mientras caminaba, juro que veía sombras danzando a mi alrededor. Escuchaba pasos detrás de mí y risas apagadas que se burlaban de mi angustia. La atmósfera se volvió sofocante y sentí náuseas del puro terror. Cuando finalmente salí a una avenida iluminada, llamé un taxi y me fui a casa. Durante días, tuve pesadillas constantes con esa figura humana que me observaba en la penumbra. Desde entonces, aunque sigo apreciando la riqueza cultural de Tepito, ya no he regresado de noche, y menos sola. A veces nos engañamos creyendo que conocemos un lugar, pero cuando el sol se va, emergen secretos oscuros que nunca imaginamos. Gracias, señor Williams, por darme este espacio para compartir mi experiencia. Espero que mi relato sirva de advertencia a aquellos que creen que Tepito solo es peligroso por su fama. Hay algo más allá de la simple delincuencia, algo que habita en la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia, en la ruta de las voces perdidas. Hola, señor Williams. Habla Ricardo Torres, un viajero aficionado que suele recorrer pequeños pueblos en mi motocicleta para documentar sus tradiciones y leyendas. Tengo un canal de video en internet donde comparto estas aventuras y suelo adentrarme en lugares a los que pocos se atreven a ir. Quiero contarle algo que me pasó en un tramo carretero a las afueras de un pueblo llamado El Remanso, en el estado de Michoacán. Aunque no está muy lejos de Tepito en distancia cultural, sí que tiene sus propias historias siniestras. Mi perfil psicológico, si se puede decir así, siempre ha sido el de un hombre valiente en apariencia, pero que en el fondo teme no poder controlar su destino. Esta constante búsqueda de sensaciones extremas me ha llevado a vivir episodios extraños, pero ninguno tan perturbador como el que viví aquella noche. Eran cerca de las 10 cuando salí del pueblo. Me habían advertido que no era prudente viajar de noche por esa ruta, no solo por los asaltos, sino también por las historias de apariciones. Sin embargo, mi afán de aventura pudo más que mi prudencia. Conduje mi motocicleta por un camino angosto, rodeado de frondosos árboles que cubrían la luna casi por completo. El motor retumbaba y parecía ser el único sonido en kilómetros a la redonda. A mitad del trayecto, vi a un costado de la carretera a una joven vestida con ropas tradicionales. Pensé que quizá necesitaba ayuda, así que me detuve a unos metros para no asustarla. Le pregunté si estaba bien. Ella me miró con unos ojos inexpresivos y me dijo con voz apenas audible: ¿Has visto a mi familia? Confundido, le respondí que no. Al volverme,
Vi cómo su mirada se clavaba en la oscuridad detrás de mí, como si esperara a alguien. Algo en mi interior me decía que subiera a la moto y me marchara, pero la curiosidad me venció. Le ofrecí llevarla a la estación de policía del siguiente pueblo. Aceptó sin decir palabra. Mientras conducía, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. El silencio de la muchacha era inquietante, como si no estuviera realmente presente. De pronto, escuché una voz infantil susurrando mi nombre. Miré por el retrovisor y vi que detrás de la joven parecía haber una sombra pequeña, casi imperceptible. El pánico me hizo tambalear. Estuve a punto de perder el control y caer, pero logré estabilizar la motocicleta. Fue entonces cuando la joven me habló con voz ronca, totalmente distinta a la de antes. Están en el olvido. Todos están en el olvido. Detuve la moto en seco. Volteé para preguntarle de qué hablaba, pero en cuanto la miré, ya no había nadie. Solo estaba yo, en medio de la carretera silenciosa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sin pensarlo 2 veces, aceleré y no me detuve hasta llegar al siguiente pueblo, donde encontré un retén policial. Intenté contarles lo sucedido, pero me miraron con incredulidad. Uno de los oficiales me dijo que había escuchado leyendas sobre una joven que aparece en esa carretera, buscando a su familia desaparecida en un accidente décadas atrás. Al parecer, su espíritu sigue vagando, tratando de reencontrarse con los suyos. Desde entonces, aprendí a no subestimar las advertencias y a respetar las historias que surgen de la tradición oral de cada lugar. Gracias, señor Williams, por permitirme narrar mi vivencia. Ojalá mi testimonio sirva para que otros viajeros piensen 2 veces antes de ignorar las señales en rutas solitarias. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El pasajero silencioso. Hola, señor Williams. Mi nombre es Germán Ávila y llevo conduciendo un taxi cerca de la zona de Tepito por más de 10 años. Quisiera compartir con usted una experiencia que me sucedió en una carretera cercana al rumbo de Xochiaca, un lugar donde, según dicen, la noche se llena de presencias que jamás descansan. Me considero un hombre pragmático. No suelo creer en fantasmas ni en historias de aparecidos, pero lo que me ocurrió me hizo replantearme muchas cosas. Eran las 2 de la madrugada y había dejado a un pasajero que necesitaba llegar a un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad. El trayecto era largo y solitario, con muy pocos postes de luz y una oscuridad casi total. Después de dejarlo, emprendí el camino de vuelta a Tepito, esperando encontrar algún cliente nocturno. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más inquietante. Empecé a notar que, aún con el aire acondicionado apagado, un viento helado recorría el interior del taxi. Miré por el espejo retrovisor y, de pronto, vi la figura borrosa de un hombre sentado en el asiento trasero. Lo primero que pensé fue que algún vándalo se había colado en mi auto durante la última parada, así que frené en seco. Mi corazón latía con fuerza mientras volteaba la cabeza para enfrentar al intruso. Sin embargo, no había nadie ahí. El asiento estaba vacío. Supuse que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que me obligué a seguir conduciendo. No habían pasado ni 10 minutos cuando sentí un ligero roce en mi hombro. Me estremecí. Sin detener el vehículo, giré para mirar el retrovisor y, nuevamente, vi esa silueta de un hombre con una expresión taciturna, como si estuviera atravesado por un inmenso dolor. Lo peor de todo es que sentía su presencia de una forma abrumadora, casi opresiva. Decidí detener el taxi al costado de la carretera y encendí la luz interna para ver mejor. Otra vez, no había nadie. A pesar del miedo, continué mi camino, tratando de mantener la calma. Al reanudar la marcha, un susurro apenas audible llegó a mis oídos. No pude distinguir palabras, solo el tono grave de una voz que parecía suplicar algo. El pánico me hizo aferrar el volante con fuerza. Accioné la radio para distraerme, pero la estática invadió las frecuencias. Entonces,
Oí una especie de lamento que se perdía entre los chasquidos de la estática. Era como si el pasajero inexistente intentara comunicarse. Cuando por fin vi las primeras luces de la ciudad, sentí un alivio momentáneo. Me detuve en una gasolinera para tomar un café y despejar mi mente. Al bajar del auto, un trabajador de la estación me miró con extrañeza y me preguntó: «¿Todo bien, don Germán? Parece que vio un fantasma». Yo, nervioso, le contesté que solo estaba cansado. Al regresar al taxi, vi algo que me dejó sin habla. En la parte trasera, el asiento estaba completamente mojado, como si alguien hubiese estado ahí y se hubiera marchado dejando un charco de agua. Hasta el día de hoy, no sé a quién o qué llevé esa noche en mi taxi. Lo único que puedo decir es que, cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío, y no puedo evitar mirar el asiento trasero con recelo. Gracias, señor Williams, por darme este espacio en Carreteras de la Oscuridad. Espero que mi relato sea de utilidad para quienes, como yo, trabajan de noche y están expuestos a lo que se esconde en las sombras. Continuamos con la siguiente historia: El lamento bajo el puente. Hola, señor Williams, me llamo Andrea Lozano y vivo cerca de Tepito. Trabajo como enfermera en un hospital ubicado en el centro de la ciudad, y normalmente regreso a casa en mi motocicleta después de mi turno nocturno. Siempre he sido muy escéptica con las historias de terror, pero lo que me sucedió hace unos meses me dejó marcada de por vida. Todo ocurrió una madrugada mientras tomaba un atajo por una vía poco transitada que pasa debajo de un viejo puente. El camino estaba casi desierto. Apenas se veían algunos perros callejeros husmeando en la basura. Como enfermera, he visto muchas cosas impactantes, desde accidentes trágicos hasta pacientes en estado crítico. Pensé que ya nada podía sorprenderme, pero estaba muy equivocada. Esa noche, mientras cruzaba el puente, noté que había un niño pequeño sentado en la orilla de la acera, llorando desconsoladamente, inquieta por la posibilidad de que estuviera perdido. Detuve la moto a unos metros de él y me quité el casco para acercarme. El llanto se escuchaba muy real, un sollozo entrecortado que me partió el corazón. Al llamarlo por si necesitaba ayuda, dejó de llorar de inmediato. Me acerqué con cautela, alumbrando el lugar con la linterna que suelo llevar en el bolsillo de mi chaqueta. Entonces lo vi. Era un niño de alrededor de 6 años, con ropas viejas y sucias. Tenía la mirada perdida y la piel pálida. Sin embargo, al enfocar bien su rostro, noté algo perturbador. Sus ojos eran completamente negros, como 2 pozos sin fondo. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Le pregunté dónde estaban sus padres, pero él simplemente me miró y esbozó una sonrisa que no parecía humana. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi levantarse y correr hacia la oscuridad del puente, emitiendo un alarido inhumano que resonó en la bóveda de concreto. Fue tan aterrador que me quedé inmóvil por unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente recobré la compostura, encendí la moto y salí de ahí lo más rápido posible. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía respirar por el pánico. Al día siguiente, conté lo ocurrido a mis compañeros del hospital. Algunos me dijeron que tal vez se trataba de un niño en situación de calle. Otros afirmaron que era un espectro que merodeaba por la zona. Existe un rumor local. Hace muchos años, un niño fue atropellado al intentar atravesar esa carretera para buscar comida. Dicen que su alma se quedó vagando, llorando por su madre y apareciéndose en las noches a los incautos que pasan por el puente. Desde entonces, evito a toda costa aquel atajo, aunque eso signifique llegar más tarde a casa. No puedo olvidar esos ojos negros, esa risa macabra y la sensación de vacío que me provocó aquel encuentro. Gracias, señor Williams, por permitirme relatar mi historia en su podcast. Tal vez mi testimonio sirva como advertencia para quien se vea tentado a tomar atajos nocturnos bajo puentes solitarios.
A veces, la prisa nos lleva a encontrarnos con presencias que jamás hubiéramos querido conocer. Continuamos con la siguiente historia. Ecos del Callejón de la Merced. Hola, señor Williams. Mi nombre es Rocío Ocampo y soy guía turística en la zona centro de la Ciudad de México. Suelo llevar a los visitantes a lugares emblemáticos, y entre ellos se encuentra el tradicional mercado de la Merced, que no está demasiado lejos de Tepito. Aunque gran parte de mi trabajo ocurre durante el día, a veces tengo que quedarme hasta la noche para realizar recorridos especiales o cerrar contratos. Fue en una de esas ocasiones cuando experimenté algo que me cambió por completo. Como contexto, soy una persona sumamente sociable y siempre me ha fascinado la historia y el folclore de mi país. Conozco muchas leyendas que rondan los mercados antiguos, pero hasta ese momento las consideraba simples cuentos. Aquella noche, había terminado un recorrido gastronómico y, tras despedir a los turistas, decidí volver a casa caminando por una vieja callejuela que conecta con la estación del metro. Eran cerca de las 10, no tan tarde, pero la zona estaba desierta. Mientras caminaba, escuché unos pasos detrás de mí. No era raro en esa zona, pero apuré el paso por precaución. Sin embargo, los pasos parecían acercarse. Me giré y no vi a nadie, aunque sentía esa extraña tensión en el ambiente que te avisa que algo no está bien. Continué avanzando y, de repente, escuché un susurro que pronunciaba mi nombre. Rocío, Rocío. Creí que era una broma de algún conocido, pero al voltear una vez más, no encontré a nadie. Lo más aterrador vino unos metros después. El callejón se sumió en un silencio absoluto, como si hubiera entrado en una burbuja donde no se escuchara ni el aire. Y entonces vi pasar ante mí una sombra fugitiva, con forma humana pero sin rasgos visibles. Parecía arrastrarse por la pared, casi pegada a los ladrillos. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Mi primer instinto fue llamar por teléfono a un amigo, pero la señal se perdió de forma inexplicable. En mi desesperación, comencé a rezar mentalmente. Fue entonces cuando la sombra se detuvo, volviendo su mirada hacia mí. No había ojos, pero sentí su atención clavada en mi pecho. Temblando, di unos pasos atrás, y la sombra se desvaneció entre la penumbra. A lo lejos, en una de las entradas del mercado ya cerrado, se oía un murmullo, como de muchos susurros juntos, casi un lamento colectivo que sacudía el aire. Salí de allí corriendo, con el corazón a punto de estallar. Cuando al fin llegué a una avenida iluminada, me detuve para tomar aliento y llamar un taxi. Al día siguiente pregunté a algunos locatarios veteranos si habían escuchado historias similares. Uno de ellos me contó que, hace mucho, en ese callejón hubo un incendio que cobró varias vidas, y que las almas de las víctimas siguen atrapadas, manifestándose como sombras y murmullos. Desde entonces, evito pasar por esa zona, sobre todo de noche. Aunque continúo mi labor de guía, ahora llevo conmigo un silbato y procuro andar siempre acompañada. Gracias por brindarme este espacio, señor Williams. Espero que mi historia sirva como un recordatorio de que los callejones antiguos guardan secretos que conviene no desenterrar. Continuamos con la siguiente historia. La bicicleta roja en la oscuridad. Hola, señor Williams. Me llamo Nicolás Vázquez. Soy un apasionado del ciclismo urbano y escucho su podcast mientras pedaleo por las calles de la ciudad. Quiero compartir con usted un episodio que me sucedió cuando decidí probar una ruta nocturna que atravesaba varias colonias, incluida la de Morelos, cerca de Tepito. Mi perfil psicológico es el de una persona independiente, acostumbrada a desafiar los límites físicos. Sin embargo, también reconozco que, en el fondo, busco la aceptación de los demás, y a veces me meto en lugares o situaciones peligrosas, solo para demostrar que puedo. Aquella noche, emprendí el recorrido con la ilusión de mejorar mi resistencia y sacar algunas fotografías del ambiente urbano. Eran casi las 12 cuando llegué a un tramo muy solitario, flanqueado por bodegas y terrenos baldíos.
De pronto, vi a lo lejos a otro ciclista con una bicicleta roja que destacaba en la penumbra. Me pareció curioso, pues llevaba una vestimenta anticuada, como de los años 80, y pedaleaba a un ritmo muy lento. Decidí alcanzarlo para no sentirme tan solo. Aceleré, pero por más que lo intentaba, no lograba acortar la distancia. Era como si la figura se mantuviera siempre igual de lejos, apenas iluminada por un tenue reflejo amarillento. La situación me parecía extraña, así que reduje la velocidad, pensando que quizá era un truco de mi mente cansada. De pronto, el ciclista se detuvo en seco, y su bicicleta pareció recortarse en la oscuridad como una estatua inmóvil. Me acerqué lentamente, con la linterna de mi casco encendida. Cuando estaba a pocos metros, la luz reveló a un hombre de rostro pálido y expresión ausente. Tenía la mirada fija en mí, pero sus ojos parecían muertos, sin brillo alguno. Antes de que pudiera preguntarle si necesitaba ayuda, él soltó la bicicleta y se desvaneció en el aire, como si fuera humo. Me quedé paralizado, sin entender qué acababa de suceder. Me acerqué a la bicicleta, que seguía allí tirada en el suelo. Era un modelo muy viejo, con los rayos oxidados. Cuando la toqué, sentí un frío estremecedor que me recorrió el cuerpo. De repente se escuchó un silbido desgarrador en la noche, y la bicicleta comenzó a moverse sola, girando sus ruedas chirriantes como si alguien invisible la empujara. No aguanté más. Di media vuelta, monté mi propia bicicleta y pedaleé con toda mi fuerza. El silbido y el chirrido de la bicicleta roja me persiguieron por varios minutos, hasta que finalmente alcancé una zona más iluminada, donde pasaban algunos coches. Llegué a mi casa con el corazón en la garganta, sin poder sacarme de la mente la imagen de esos ojos vacíos. Al día siguiente, investigué en foros urbanos, y me encontré con una historia antigua. Hablaban de un ciclista que falleció en un accidente cerca de esa colonia, y cuya bicicleta roja aparecía a veces en la madrugada, vagando en busca de compañía. Algunos decían que quería advertir a los imprudentes, otros aseguraban que arrastraba a las almas incautas a su misma desgracia. Desde entonces, evito pedalear en soledad por rutas desconocidas a altas horas de la noche. Prefiero la seguridad de un grupo o la claridad del día. Gracias, señor Williams, por permitirme compartir mi experiencia. Ojalá mi testimonio sirva de advertencia a quienes creen que la ciudad dormida no esconde peligros peores que los humanos. Continuamos con la siguiente historia. Voces en el taller abandonado. Hola, señor Williams. Mi nombre es Raúl Sánchez y soy mecánico de motos en una pequeña refaccionaria cercana a Tepito. Siempre he sido bastante escéptico en temas de lo sobrenatural, pero no niego que me encanta escuchar historias de terror mientras trabajo. Sin embargo, nunca pensé que viviría la mía propia. Hace unos meses, decidí rentar un local abandonado para ampliar mi taller. El edificio tenía años desocupado y se rumoraba que guardaba un pasado turbio, pero el precio era irresistible, y pensé que con una buena limpieza y algo de inversión podría convertirlo en una sucursal prometedora. Soy un tipo trabajador, y aunque no me considero miedoso, sí reconozco que a veces me asustan las cosas que no puedo arreglar con las manos, y lo que pasó allí no se resuelve con herramienta alguna. Empecé a acondicionar el lugar por las noches, después de cerrar mi taller principal. El primer día, apenas entré, noté un olor rancio y un frío extraño a pesar de que afuera hacía calor. No le di mucha importancia, y me puse a quitar escombros. Fue entonces cuando oí un susurro, casi como un murmullo de conversación. Revisé todas las habitaciones, pero no encontré a nadie. Pensé que tal vez venía de la calle, aunque al asomarme vi que no había transeúntes a esa hora. Las cosas se pusieron más intensas con el paso de los días. A veces, mientras pintaba las paredes, escuchaba pasos a mi alrededor, y en más de una ocasión me pareció ver una sombra moverse detrás de las estanterías viejas. Una noche, mientras instalaba cables de luz, alcancé a distinguir una voz clara que me llamaba por mi nombre,
Raúl, Raúl. Me detuve en seco. El corazón me palpitaba con fuerza. Abrí la puerta principal de par en par para que entrara la luz del poste de la calle, esperando espantar a quien fuera que estuviera allí, pero no había nadie. La última noche que estuve en ese taller fue la peor. Me quedé hasta tarde revisando el sistema eléctrico. De repente, se fue la luz en todo el edificio. Traté de encender mi lámpara de mano, pero no funcionó. En la oscuridad total, escuché unas voces múltiples, como si varias personas hablasen al mismo tiempo. Entre las voces reconocí que una repetía, con un tono casi demencial: «Ayúdanos». Fue tan aterrador que me quedé paralizado. Cuando por fin logré moverme, salí corriendo a la calle y me quedé allí, sin aliento. Poco después, un vecino me vio y se acercó a preguntarme si estaba bien. Me contó que, muchos años atrás, ese lugar fue una especie de refugio donde se cometieron crímenes terribles y que, según la gente de la zona, las almas de las víctimas siguen atrapadas, clamando ayuda en la penumbra. Al día siguiente, decidí no continuar con el proyecto. Perdí el depósito y algo de dinero en la remodelación inconclusa, pero no me importó. Prefiero quedarme con mi taller de siempre antes que lidiar con esas presencias. Gracias, señor Williams, por dejarme compartir mi vivencia. Espero que sirva de advertencia para quienes piensan que un local abandonado es solo una oportunidad de negocio. A veces hay inquilinos que nunca se han marchado. Continuamos con la siguiente historia. El paseo nocturno en la sierra. Hola, señor Williams. Le saluda Ivone Castellanos, una fotógrafa aficionada que disfruta de capturar la belleza natural en los alrededores de pequeños pueblos aledaños a la Ciudad de México. Mi historia tuvo lugar en la Sierra de Milpa Alta, una zona que combina bosques espesos con caminos solitarios. Mi objetivo era tomar fotografías de larga exposición del cielo estrellado, aprovechando la escasa contaminación lumínica. Lo que viví aquella noche fue mucho más oscuro de lo que cualquier lente podría capturar. A mis 28 años siempre he sido muy intrépida. Me apasiona la aventura y suelo ir sola a explorar, convencida de que mientras respete la naturaleza y mantenga la precaución, nada me pasará. Esa confianza se sacudió cuando, después de montar mi campamento cerca de un antiguo camino rural, escuché unos pasos a lo lejos. Revisé mi reloj. Eran casi las 11 de la noche y dudaba que alguien más estuviera allí. Decidí ignorarlo y continué preparando mi cámara. Un rato después, empecé a oír un susurro constante, como si fuera el viento a través de los árboles, pero con un timbre que parecía humano. Era una especie de canto apagado, un murmullo en un idioma que no entendía. Me incorporé y dirigí mi linterna hacia la arboleda. De inmediato, noté una forma alta, flaca, que se movía entre las sombras. Tuve la impresión de que me observaba. Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba de un lugareño curioso, pero algo en su postura me generó un miedo irracional. La figura se fue desvaneciendo en la oscuridad, y yo regresé a mi tienda de campaña, intentando calmarme. Unos minutos después, escuché un golpe suave en la tela de la tienda. Mi corazón se aceleró. Abrí el cierre con cuidado y alumbré con mi linterna, pero no había nada. Sin embargo, en el suelo, encontré huellas profundas, marcadas en la tierra húmeda. Eran pisadas humanas, pero más largas de lo normal, como si la persona tuviera pies desproporcionados. Decidí desmontar mi campamento y marcharme. No quería descubrir de qué o de quién se trataba. Mientras recogía mis cosas, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El canto volvió, esta vez más cercano y con un tono gutural que ponía los pelos de punta. Sin pensarlo 2 veces, caminé hacia mi automóvil, que había dejado a unos 100 metros. Al acercarme, mi linterna iluminó unos ojos rojos que me miraban desde la espesura. Solo duró un instante, pero fue suficiente para que gritara del susto y corriera los últimos metros hasta llegar al coche. Arranqué y me alejé a toda velocidad, sin mirar atrás. El camino de tierra estaba lleno de baches,
pero el pánico era mayor que mi preocupación por la suspensión del vehículo. No paré hasta llegar al primer poblado, donde pasé la noche en un hotel rústico, incapaz de pegar los ojos. Al día siguiente, algunos lugareños me contaron que, en las profundidades de la sierra, hay relatos de una criatura ancestral que imita voces humanas para atraer a los incautos. Dicen que se alimenta de su energía vital. Hasta hoy, esa anécdota me sigue persiguiendo. Aún disfruto de la fotografía nocturna, pero con más prudencia y, sobre todo, acompañada. Gracias, señor Williams, por permitirme narrar mi historia. Espero que sirva de advertencia a aquellos que, como yo, aman la soledad de la naturaleza, sin medir las fuerzas ocultas que moran en la noche. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El callejón de las cenizas. Hola, señor Williams, me presento. Soy Arturo Beltrán, un estudiante de arquitectura que vive en el corazón de Tepito. De día, mi barrio es un hervidero de actividad comercial y cultura urbana, pero al caer la noche, sus callejones pueden volverse verdaderos laberintos de misterio. Desde siempre he tenido un gran interés por documentar las estructuras antiguas de la ciudad, y una de mis aficiones es fotografiar recovecos de la colonia Morelos, que conservan un aire colonial o porfiriano. Lo que me ocurrió hace un par de semanas superó cualquier plano o maqueta que haya visto. Yo había escuchado rumores acerca de un callejón conocido popularmente como el Callejón de las Cenizas. Se dice que allí, en la época de la Revolución, incineraban los cuerpos de víctimas de pleitos callejeros o de enfrentamientos armados. Quizás por la fascinación y la curiosidad propias de mi carrera, me propuse localizarlo y tomar algunas fotos para un proyecto universitario sobre la evolución arquitectónica de la zona. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando llegué a la entrada del callejón. A simple vista, no parecía nada especial. Un angosto pasillo con muros desgastados y puertas de metal. Sin embargo, al adentrarme, sentí un cambio repentino en la atmósfera. El aire se volvió denso, con un olor a quemado que no supe explicar. Saqué mi cámara y comencé a fotografiar algunas de las fachadas, tratando de ignorar la sensación de que alguien me miraba. Mientras ajustaba el enfoque, escuché un sonido suave, como el crujir de brasas. Pensé que quizás había una fogata cercana, pero cuando seguí avanzando, me di cuenta de que el callejón estaba completamente vacío. De pronto, una corriente de aire cálido golpeó mi rostro y noté unas marcas oscuras en la pared. Eran huellas de manos, como si alguien las hubiera estampado con hollín. Decidí tomar una foto, pero en cuanto apunté la cámara, sentí un golpe en el hombro, como si me empujaran. Volteé de inmediato y no vi nada. Seguí caminando con el corazón acelerado, hasta que llegué a una especie de puerta de madera semidestruida. Al abrirla, descubrí un pequeño patio en ruinas. En el centro, vi lo que parecía un montículo de ceniza gris. Cuando me acerqué, sentí un dolor punzante en la cabeza y escuché un lamento desgarrador. Fue tan intenso que caí de rodillas, sujetándome las sienes. El lamento se transformó en un susurro que repetía: «Somos ceniza, somos ceniza». Aterrorizado, recogí mis cosas y salí corriendo del patio. Al volver la mirada, observé una sombra humana que se elevaba entre el humo, alzando los brazos en lo que parecía un gesto desesperado. No me detuve hasta llegar a una avenida principal. Al revisar las fotografías más tarde, muchas salieron borrosas, pero en una de ellas se distinguen claramente las huellas de manos negras y la silueta fantasmal que parecía observarme desde la pared. Desde esa noche, sueño con rostros consumidos por el fuego y voces que suplican ser liberadas. He decidido no regresar jamás a ese lugar. Gracias, señor Williams, por darme la oportunidad de compartir este suceso en su podcast. Espero que mi historia sirva como recordatorio de que hay sitios marcados por la historia y el sufrimiento, y que en sus muros aún palpitan ecos de tragedias pasadas. Continuamos con la siguiente historia.
El rumor de la carretera vacía. Hola, señor Williams, me llamo Beatriz Gallardo y soy comerciante de frutas y verduras en un mercado al aire libre cercano a Tepito. Todas las madrugadas salgo en mi camioneta hacia diversos invernaderos ubicados en poblados remotos para comprar mercancía fresca. Mi rutina implica viajar por carreteras solitarias y, aunque estoy acostumbrada, hubo una noche en particular que me hizo temblar de miedo. Era temporada de lluvias y el cielo lucía amenazante. Aún así, debía recoger un cargamento de jitomates en un poblado a 2 horas de la ciudad. Salí a eso de la 1 de la mañana, esperando llegar al amanecer y regresar con tiempo suficiente para armar mi puesto en el mercado. El trayecto transcurrió con normalidad hasta que, en una curva cerrada, el motor comenzó a fallar. Me vi obligada a orillar la camioneta en una zona sin iluminación alguna. El lugar estaba rodeado de vegetación espesa, y la única luz provenía de los relámpagos que rasgaban el cielo. Intenté revisar el motor con la linterna de mi celular. No entendía mucho de mecánica, pero al menos podría ver si había alguna correa suelta. De pronto, escuché un rumor apagado, como si muchas personas hablaran a la vez en voces susurrantes. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, solo árboles y matorrales mecidos por el viento. Cerré el cofre de la camioneta e intenté llamar a mi esposo, pero la señal era nula. Entonces, el rumor se intensificó y pude distinguir palabras inconexas, frases como «No vuelvas, quédate con nosotros, la noche es larga». Por un instante, pensé que quizá estaba alucinando por el cansancio. Me subí a la camioneta para refugiarme y bloqueé las puertas, tratando de mantener la calma. De pronto, un golpe en la ventana del conductor me sobresaltó. Con el corazón a punto de salirse de mi pecho, encendí la linterna y la dirigí hacia el cristal. No había nadie. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez la rama de un árbol había chocado con el vehículo. Sin embargo, los golpes seguían, uno tras otro, cambiando de ventana en ventana, acompañados por esos susurros que parecían provenir de todas partes. En un ataque de desesperación, giré la llave en el contacto y, para mi sorpresa, el motor arrancó como si nada. Aceleré sin pensarlo 2 veces, dejando atrás esa carretera maldita. Mientras conducía a toda velocidad, por el espejo retrovisor creí ver siluetas blancas que se deslizaban por la cinta asfáltica, como si flotaran sobre el pavimento mojado. Apenas pude mantener la mirada al frente para no salirme del camino. Cuando por fin llegué a la siguiente gasolinera, me detuve temblando y sin aliento. Le conté al despachador lo ocurrido, y él me miró con ojos de preocupación. Me dijo que esa zona tenía fama de estar cargada, un lugar donde muchos habían presenciado apariciones y escuchado voces en la noche. Desde entonces, soy más cuidadosa con el mantenimiento de mi camioneta y trato de no viajar a altas horas si no es estrictamente necesario. De igual manera, llevo conmigo un pequeño crucifijo que me regaló mi abuela, esperando que me proteja de cualquier fuerza extraña. Gracias por dejarme exponer mi vivencia, señor Williams. Ojalá mi testimonio sirva para que otros viajeros entiendan que, en la soledad de la noche, hay voces que susurran en busca de compañía, o algo más. Continuamos con la siguiente historia. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia, aquí el señor Williams. El reflejo atrás de la barranca. Hola, señor Williams. Mi nombre es Patricia Durán, y soy maestra de primaria en un pueblito cercano a Tepito. Desde hace años, me encanta visitar rancherías y pueblos remotos para ofrecer clases de regularización a niños de escasos recursos. Soy una mujer tranquila, entregada a mi vocación, y siempre busco el lado positivo de las cosas. Sin embargo, esta experiencia que viví hace unos meses sacudió mi forma de ver el mundo. Una tarde de viernes salí de la escuela un poco más tarde de lo usual. Llevaba mi motocicleta, ya que las brechas de terracería son más fáciles de recorrer en moto que en coche. El sol se ocultó rápido entre las montañas y, de pronto,
Me di cuenta de que me iba a tocar la noche en la barranca del Coyote, un lugar famoso por sus historias de brujas y apariciones. Al principio, todo iba normal. El motor de la moto rugía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado. En el descenso hacia la barranca, el camino se volvió más angosto. Sentía la adrenalina, pero también un cosquilleo de incomodidad. De pronto, algo en mi retrovisor llamó mi atención. Pensé ver una luz, como la de otra moto o tal vez una linterna, siguiéndome a cierta distancia. Sin embargo, al voltear la cabeza, no había nada más que oscuridad. Continué, intentando concentrarme en no derrapar. Después de unos minutos, esa misma luz volvió a aparecer en el espejo. Me detuve en un saliente de la barranca para revisar si efectivamente alguien venía detrás. Apagué la moto y escuché el silencio más profundo que he experimentado. Ni grillos, ni viento, ni absolutamente nada. Solo mi respiración agitada. Decidí reanudar la marcha con la esperanza de cruzar la barranca cuanto antes. Mientras avanzaba, sentí un escalofrío inesperado, como si una mano helada rozara mi cuello. Me distraje un segundo, y la llanta trasera patinó un poco sobre la grava. Al estabilizar la motocicleta, miré fugazmente el retrovisor y casi me da un infarto. En la parte de atrás veía un reflejo humano, un rostro cadavérico y ojos hundidos, como si alguien estuviera sentado conmigo en el asiento trasero. Grité y paré en seco. Bajé rápidamente, encendí la linterna de mi celular y revisé, pero no había nadie. Con el corazón martillando en mi pecho, volví a subirme. Me repetía a mí misma que todo era producto de mi imaginación, pero en mi interior sabía que algo estaba mal. Arranqué a toda prisa, sin importarme la posibilidad de un accidente. Sentía una presencia detrás de mí, la sensación física de un peso extra en la moto. Fue la media hora más larga de mi vida. Al fin, cuando salí de la barranca y llegué a la primera calle iluminada del siguiente poblado, sentí que aquella presión desaparecía. Paré en una tiendita y me senté en la banqueta, temblando de pies a cabeza. Un lugareño me vio tan asustada que me ofreció agua y me preguntó si había pasado por el tramo embrujado. Según él, en esa barranca suele aparecer el espectro de un hombre que murió en un accidente de moto hace muchos años, aferrado a la vida y a cualquiera que cruce su camino. Hasta hoy, evito esa ruta, aunque me tome más tiempo rodear la zona. A veces, al quedarme sola, recuerdo ese rostro en mi retrovisor y me pregunto si de verdad fue mi imaginación o si, en efecto, algo siniestro se aferró a mí por unos kilómetros. Continuamos con la siguiente historia. Silencio bajo la lluvia. Hola, señor Williams. Le habla Gustavo Molinar, soy guardia de seguridad en una fábrica abandonada cerca del barrio de Tepito. Desde joven he trabajado en turnos nocturnos, pues disfruto de la tranquilidad de la noche. Al menos, así era hasta hace poco, cuando algo me hizo cuestionar si, en verdad, la noche es tan pacífica como parece. Aquella noche estaba lloviendo a cántaros. Eran cerca de las 3 de la madrugada. La hora que más temo porque siento que el tiempo se alarga y la soledad se intensifica. Caminaba con mi linterna por uno de los pasillos largos de la vieja fábrica. El eco de mis pasos y el golpeteo del agua en el techo eran los únicos sonidos presentes. De repente, un estallido de luz iluminó el exterior. Un relámpago. Fue entonces que percibí una silueta apoyada en una de las ventanas rotas, mirando hacia adentro. Me acerqué a ver si se trataba de algún intruso intentando resguardarse de la tormenta. Sin embargo, al alumbrar con mi linterna, no había nadie, solo el cristal roto y el agua entrando a chorros. Volví a mi rutina de inspección, pero un hormigueo me recorría el cuerpo. Había algo en el ambiente que me daba mala espina. A lo lejos escuché un sonido metálico, como si movieran cadenas o arrastraran fierros. Me dirigí hacia el origen del ruido, cuidando cada paso para no resbalar. Al entrar a una habitación amplia, noté que el techo tenía goteras. El agua formaba charcos,
y entre esos charcos parecía reflejarse una figura distinta a la mía. Me detuve en seco y enfoqué el piso con la linterna. Ahí se veía claramente el reflejo de un hombre con el torso desnudo y la mirada fija en mí, a pesar de que yo estaba completamente solo en la habitación. Sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Levanté la linterna para buscarlo cara a cara, pero no vi a nadie. Sin embargo, el reflejo seguía ahí, inmóvil, como burlándose de mí. Intenté respirar hondo y mantener la compostura. Empecé a rezar en voz baja, sin dejar de alumbrar el charco. Fue en ese momento cuando un trueno estremeció las paredes y el reflejo desapareció. Corrí hacia la salida, decidido a refugiarme en mi garita de vigilancia. Mientras corría, escuché pasos detrás de mí, chapoteando en los charcos. No me atreví a voltear. En la garita, cerré la puerta con llave y me quedé temblando. No pude llamar a nadie porque la señal estaba intermitente por la tormenta. Aguardé hasta que amaneció para salir. Al siguiente día, conté la historia a mi supervisor, y este me confesó que muchos guardias renunciaron por experimentar cosas similares. Dicen que el lugar fue escenario de un terrible accidente laboral hace décadas, en el que fallecieron varios obreros. Sus almas, según la leyenda, no encontraron descanso y se aparecen especialmente durante las noches de lluvia. Jamás volví a mirar a los charcos de la misma manera. Ahora, cada vez que oigo el repiqueteo de la lluvia en el techo, no puedo evitar recordar aquel rostro en el reflejo y preguntarme qué buscaba de mí. Muchas gracias, señor Williams, por escuchar mi relato en Carreteras de la Oscuridad. Ojalá sirva de alerta a quienes menosprecian las fuerzas que se mueven en la noche, incluso en sitios aparentemente vacíos. Continuamos con la siguiente historia. La procesión de las sombras. Hola, señor Williams. Mi nombre es Daniela Olvera y soy estudiante de antropología en la UNAM. Hace unas semanas participé en un trabajo de campo en un pueblo a las afueras de la Ciudad de México, no muy lejos de Tepito, para documentar tradiciones religiosas y leyendas locales. Siempre me han intrigado las creencias populares y los rituales que se realizan en pequeñas comunidades. Sin embargo, jamás pensé que presenciaría algo tan inquietante. Llegué al pueblo al atardecer, acompañada de 2 compañeros de carrera. Nos quedamos en la casa de una familia muy amable que nos ofreció hospedaje. Esa noche, después de la cena, nos contaron sobre una antigua creencia. Algunos lugareños afirman que en ciertas fechas, poco antes de la medianoche, puede verse una extraña procesión de figuras oscuras que recorre las calles en silencio. Mis compañeros y yo, deseosos de recopilar material, decidimos quedarnos despiertos para investigar. Nos acomodamos en un callejón angosto, medio ocultos tras unos arbustos, con nuestras grabadoras y cámaras listas. Durante casi 2 horas no sucedió nada, hasta que el silencio se volvió casi palpable. Noté que ni los grillos cantaban, como si todo se hubiese congelado. Pasada la medianoche, vimos luces tenues aproximándose desde la calle principal. Pensamos que eran velas o antorchas. A medida que se acercaban, distinguimos un cortejo de siluetas humanas, con ropas antiguas y pasos suaves, como si flotaran apenas rozando el suelo. Sus rostros eran indistinguibles, cubiertos por un velo de penumbra. Lo más aterrador era que, a pesar de llevar velas en las manos, ninguna de esas luces iluminaba sus facciones. Parecían sombras caminando. En un acto temerario, saqué mi cámara para fotografiar la escena, pero la pantalla mostraba puro estático y líneas distorsionadas. Asustada, mis compañeros intentaron grabar audio y solo captaron un murmullo lejano, como un cántico muy bajo que ponía la piel de gallina. De pronto, la procesión se detuvo a pocos metros de nosotros. Sus miradas parecían enfocarse en nuestro escondite, y sentí un frío invernal, a pesar de que era una noche templada. Uno de mis compañeros, paralizado por el miedo, dejó caer su grabadora, produciendo un estrépito que resonó en la oscuridad.
Fue entonces que las figuras volvieron su atención hacia él. Con movimientos lentos, giraron y comenzaron a avanzar en nuestra dirección. Nos invadió el pánico. Salimos corriendo sin mirar atrás, pero en mi huida tuve el atrevimiento de echar un último vistazo. Vi cómo las sombras seguían su camino, como si jamás hubieran prestado verdadera atención a nosotros, perdiéndose en la negrura de la calle contigua. Llegamos jadeando a la casa donde nos hospedábamos, y la familia nos recibió con rostros serios. El padre, con voz temblorosa, nos explicó que muchos en el pueblo creen que es el desfile de los penitentes, almas que no completaron sus promesas religiosas y siguen vagando en la noche, realizando una procesión sin fin. Al día siguiente revisamos nuestro equipo. Las imágenes eran borrones oscuros, y el audio, un murmullo que erizaba la piel pero sin palabras reconocibles. Pese a ser estudiante de antropología, me costó encontrar una explicación racional a lo que presencié. Este suceso me hizo replantear mi visión sobre lo que entendemos como tradición y lo que puede estar más allá de nuestra comprensión. Gracias, señor Williams, por permitirme compartir esta historia en su podcast. Tal vez haya cosas que la ciencia no pueda descifrar tan fácilmente, y que, a veces, la fe y el terror se entrelazan en lugares recónditos. Continuamos con la siguiente historia. El guitarrista de la carretera. Hola, señor Williams. Soy Ramón Figueroa, músico ambulante. He recorrido varios estados con mi guitarra a cuestas, tocando en plazas, mercados y hasta en peceros. Vivo al día, pero me siento libre, sin ataduras. Sin embargo, la libertad a veces me lleva a toparme con cosas que desearía no haber conocido. Una noche, iba en la parte trasera de una camioneta que ofrecía aventón, a cambio de unas cuantas monedas, rumbo a un pueblito cercano a Tepito. El camino era largo, y decidí bajar antes de llegar a la siguiente ciudad, pues la camioneta no paraba de dar tumbos y me estaba mareando. El chofer me dejó a la orilla de una carretera solitaria, con la promesa de que otros vehículos seguramente pasarían. Eran alrededor de las 9 de la noche. Tomé mi guitarra y empecé a caminar a paso relajado, esperando a que algún camión apareciera. Después de un rato, escuché música a lo lejos, una melodía de guitarra que me resultaba extrañamente familiar, como un corrido antiguo. Me emocioné al pensar que podía ser otro músico o un grupo local. Seguí el sonido hasta que, a unos metros, divisé a un hombre sentado en una piedra junto al camino. Llevaba un sombrero y rasgaba su guitarra con desgano. Le saludé y me acerqué para preguntarle si estaba bien o si necesitaba algo. Levantó la mirada y me sonrió con tristeza. Tenía la piel muy pálida y un aspecto de cansancio extremo. Le pregunté si podía acompañarlo con mi instrumento, e incluso le ofrecí tocar una pieza a dúo. Asintió en silencio. Desenfundé mi guitarra y comencé a tocar un acorde, pero en cuanto mis dedos rozaron las cuerdas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El sonido se apagó de inmediato, como si mi guitarra se hubiera quedado muda. Extrañado, revisé las cuerdas y probé otra vez, pero apenas podía producir un rasgueo sin que se ahogara el sonido. Mientras tanto, el hombre tocaba su guitarra sin dificultad, ejecutando una melodía sombría y lastimera. Finalmente, me atreví a preguntarle su nombre y por qué estaba ahí. Su respuesta fue apenas un susurro. Me quedé varado. Nunca conseguí irme. Cuando levantó la vista de nuevo, noté que sus ojos se veían vacíos, sin vida. Mi corazón dio un brinco. Retrocedí un paso y él dejó de tocar. «Tócala tú», me dijo, extendiéndome su guitarra. Por alguna razón que no comprendo, la tomé. Era muy antigua, con un diapasón gastado y un diapasón tallado con iniciales difusas. Al rasguearla, sentí un dolor en el pecho y un peso enorme, como si me faltara el aire. El hombre se desvaneció en un parpadeo, sin dejar rastro alguno. Lleno de pánico, solté la guitarra y corrí hacia la carretera. Minutos después, pasó un tráiler que me recogió. Cuando el chofer se detuvo y bajó a revisar, no encontró la guitarra que yo le decía que había tirado unos metros atrás.
Esa noche apenas pude dormir, torturado por la extraña melodía que seguía retumbando en mi cabeza. Días después, unos lugareños me dijeron que en esa carretera, un guitarrista ambulante murió atropellado hace años mientras buscaba un aventón. Dicen que su espíritu sigue varado, intentando completar su viaje. Ahora, cada vez que escucho un corrido triste, recuerdo esos ojos vacíos y me invade un terror profundo. Gracias, señor Williams, por abrirme espacio en este programa y permitir que comparta mi relato con quienes escuchan Carreteras de la Oscuridad. Continuamos con la siguiente historia. El aullido en el kilómetro 32. Hola, señor Williams. Mi nombre es Valeria Estrada. Soy estudiante de veterinaria y en mis ratos libres voy en bicicleta a zonas rurales para ayudar con campañas de vacunación. Mi pasión por los animales me ha llevado a parajes lejanos, donde he presenciado la dureza de la vida en el campo. Sin embargo, hay un episodio que se sale de toda lógica. En una ocasión, decidí ir a un rancho situado a unos 40 kilómetros de la ciudad. La ruta que tomé era poco transitada, y más allá de la señal que marcaba kilómetro 32, el camino se volvía angosto y solitario. Me acompañaba mi fiel perro, Lucas, un mestizo acostumbrado a largas travesías en las que corría a mi lado. Era casi la medianoche cuando llegamos al kilómetro 32. Pensaba acampar cerca de un arroyito antes de seguir al día siguiente. Preparé mi pequeña carpa y di de comer a Lucas. El cielo estaba despejado y la noche lucía impresionante. Me acosté, dejando a mi perro dormir a los pies de mi saco de dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, un aullido estremecedor me sacó del sueño. No era el típico lamento de un coyote o un lobo. Sonaba más profundo y, de alguna forma, casi humano. Lucas se incorporó de inmediato, con los pelos de la nuca erizados. Salí de la carpa con la linterna en mano. La noche era una tumba de silencio, y un frío repentino me caló hasta los huesos. Comencé a llamar a Lucas, que se había adentrado unos metros entre los matorrales, olfateando el aire. En ese instante, volvió a sonar el mismo aullido, pero esta vez muy cerca de donde yo estaba. Me giré con el corazón en la garganta, y por un breve segundo, la luz de mi linterna vislumbró unos ojos brillantes en la oscuridad. Eran amarillos y se encontraban a la altura de una persona alta. Sentí que el alma se me escapaba. Lucas salió corriendo hacia mí, temblando de miedo. No soy una persona que se deje asustar fácilmente. Después de todo, el campo está lleno de animales salvajes, pero lo que vi no tenía pinta de criatura natural. Conseguí meterme rápido a la carpa, sintiéndome tonta porque una carpa no ofrece ninguna protección real. Preferí no moverme, esperando que aquello se alejara. Escuchaba pasos pesados rodeándola, un bufido o gruñido ronco. Parecía que olfateaba el lugar. Lucas gimoteaba de pánico. Cerré los ojos, conteniendo la respiración, rogando que todo terminara. Al cabo de unos minutos, el silencio regresó. Por la mañana, cuando salí, noté huellas en la tierra blanda alrededor de la carpa. No se parecían a ninguna huella de perro, coyote o lobo que hubiera visto. Eran más grandes y con una forma extraña, como si una mano gigantesca con garras se hubiera apoyado en el suelo. Mi bicicleta y mis cosas seguían en orden, pero tanto Lucas como yo estábamos con los nervios a flor de piel. Cuando conté la historia a unos lugareños, me dijeron que esa zona era conocida por apariciones de una supuesta bestia, mitad hombre y mitad animal, que aúlla en las noches de luna llena. Yo no sé qué pensar al respecto, pero le aseguro que no volveré a acampar en ese lugar. Gracias, señor Williams, por darme esta oportunidad de contar mi experiencia. Tal vez sirva de advertencia para aquellos que creen que en la naturaleza solo habitan animales que conocemos. Existen cosas que desbordan nuestra lógica. Continuamos con la siguiente historia. El murmullo del andén fantasma. Hola, señor Williams, me llamo Elena García y soy operadora de trolebús en la Ciudad de México. Aunque mi ruta principal no pasa directamente por Tepito, sí recorro zonas aledañas.
Nunca pensé que algo sobrenatural pudiera ocurrir en un vehículo lleno de gente, pero a veces basta un cambio de turno para que la noche se convierta en un escenario siniestro. Hace unas semanas, me asignaron un turno nocturno para cubrir a un compañero enfermo. El trolebús iba casi vacío desde que pasamos las 10 de la noche. La ruta llegaba hasta una terminal ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar con pocas viviendas y un enorme patio de maniobras. Al llegar a la última parada, debía esperar unos minutos antes de emprender el regreso. A eso de las 11:30, estacioné el trolebús en la terminal. Solo quedaban 2 pasajeros, pero bajaron de inmediato, dejando el vehículo desierto. Me quedé sentada, revisando mi teléfono, sin más compañía que la penumbra del lugar. Fue entonces que escuché un murmullo, como si alguien hablara muy suavemente dentro de la unidad. Levanté la vista y no vi a nadie, así que supuse que se trataba de sonido ambiente o del viento. Minutos después volví a oírlo, más claro esta vez. Era un murmullo femenino, ininteligible pero lleno de angustia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me levanté y recorrí el pasillo iluminado por las luces de cortesía. Los asientos estaban vacíos, limpios, sin señales de que alguien se escondiera. Abrí las puertas para ver el exterior, pero tampoco noté ninguna presencia. De regreso al asiento del conductor, la radio interna se encendió con estática. De pronto, entre los chisporroteos, reconocí un sollozo. Parecía el llanto de una mujer, mezclado con la estática. Intenté apagar la radio, pero el interruptor no respondía. En un acto de desesperación, quité la llave de encendido y la radio por fin se apagó. Justo cuando me disponía a respirar aliviada, oí un golpe en la puerta trasera del trolebús. Volví a abrirla y caminé hasta allá con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por un instante, juraría que vi a una mujer joven con la mirada perdida, vestida con ropas antiguas, de pie en medio de la oscuridad del andén. Pero al enfocar la vista, se esfumó como un soplo de aire. Cerré las puertas y di la vuelta para regresar lo antes posible a la base. Mientras avanzaba por las calles vacías, un llanto tenue resonaba dentro del vehículo, como si viniera de los altavoces. Fue la ruta más larga de mi vida. Al día siguiente conté a mis superiores lo que pasó. Algunos se rieron, otros se mostraron preocupados y me confesaron que en noches pasadas, otros conductores habían reportado cosas extrañas al final de esa misma ruta. No he vuelto a tener otro turno nocturno, pero desde entonces, cada que termino mi jornada, reviso con detenimiento los asientos y escucho el silencio con desconfianza. Gracias por este espacio, señor Williams. Ojalá mi testimonio alerte a quienes, como yo, trabajan cuando la ciudad duerme. En ocasiones hay pasajeros que suben o bajan sin que nos demos cuenta, y no todos son de este mundo. Continuamos con la siguiente historia. La voz entre los árboles. Hola, señor Williams. Soy Ignacio Trejo, guardabosques voluntario en una reserva ecológica, situada a unos kilómetros de la zona metropolitana. Me gradué hace un par de años de ciencias ambientales y, desde entonces, dedico algunos fines de semana a patrullar sendas y vigilar que no haya cazadores furtivos. Siempre me gustó la tranquilidad de los bosques, la comunión con la naturaleza. Pero esa paz se rompió la noche en que escuché una voz imposible. Era luna nueva, así que el bosque se encontraba especialmente oscuro. Llevaba una linterna frontal y mi mochila con insumos básicos. Me tocaba revisar una vereda que se adentra unos 2 kilómetros ladera arriba. Todo estaba silencioso, y la única compañía que tenía era el crujir de mis pasos sobre las hojas secas. De pronto, me pareció oír que alguien pronunciaba mi nombre muy lejos, tan bajo que apenas se percibía. Me detuve, contuve la respiración y escuché atentamente. Silencio total. Pensé que era mi imaginación, así que seguí caminando. Al cabo de unos minutos, la voz se repitió, esta vez un poco más fuerte. Ignacio. Me giré en redondo, alumbrando con la linterna. No había nadie, ni siquiera un animal al alzopopusata.
Proseguí con mi ronda, pero cada vez me sentía más incómodo, como si me observaran desde las sombras. Al llegar a un claro del bosque, empecé a sentir un hormigueo en la nuca. De nuevo, la voz surgió. Ignacio, ayúdame. Esta vez parecía provenir de detrás de un grueso árbol al borde del claro. Me acerqué con prudencia y llamé, preguntando si había alguien herido. No obtuve respuesta, solo un silencio opresivo. La temperatura bajó de golpe. Mi aliento se hacía visible al respirar. Algo iba muy mal. Estaba a punto de usar la radio para contactar con mis compañeros, cuando de pronto vislumbré una figura femenina entre los árboles. Sus ropas eran blancas y el cabello le caía sobre el rostro. Me asusté pensando que quizás se trataba de una persona perdida. Le grité que se quedara quieta, que yo la ayudaría, pero la figura se adentró aún más en la arboleda. La seguí unos metros, alumbrando el sendero. Entonces la vi de cerca. Flotaba a unos centímetros del suelo, y su rostro no era visible, como si estuviera difuminado por una niebla interna. Retrocedí con el corazón a punto de estallar. La figura elevó un brazo, señalándome, y sentí en mi cabeza un murmullo como si alguien gimiera de dolor. Fue demasiado para mí. Giré y corrí cuesta abajo, hasta llegar a la cabaña de guardabosques. Al día siguiente, cuando conté lo sucedido, nadie me creyó del todo. Uno de mis compañeros, oriundo del lugar, me comentó que circula una leyenda sobre una mujer que falleció en ese bosque al tratar de huir de la violencia de su hogar, y cuyo espíritu suplica ayuda a quienes pasan por allí. No sé si sea la misma entidad, pero desde esa noche ya no patrullo solo. Siento que algo quedó arraigado en mi mente, y a veces, incluso en mi casa, creo escuchar ese susurro que me llama por mi nombre. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Espero que sirva para que otros guardabosques o excursionistas estén alerta. El bosque es un lugar sagrado, pero también puede albergar presencias que no alcanzamos a comprender. Continuamos con la siguiente historia. El tapete maldito de Tepito. Hola, señor Williams, soy Marta Valverde y regento un pequeño puesto de artesanías en el mercado de Tepito. Siempre he sido escéptica ante historias de fantasmas y maldiciones, pero lo que me pasó hace unos meses me cambió la perspectiva. Un día, un cliente misterioso se acercó a mi puesto. Vestía de negro y llevaba anteojos oscuros, a pesar de ser de día. Me mostró un tapete tejido con símbolos extraños que, según él, provenía de un lugar remoto de Oaxaca. Quería venderlo de urgencia y, ante mi negativa inicial, me ofreció un precio que consideré muy bajo. Movida por la oportunidad de revenderlo, acepté el trato sin pensarlo demasiado. Lo colgué en la parte trasera de mi local como decoración, con la esperanza de encontrarle comprador. Desde el primer día, noté un ambiente raro. Mis otros artículos empezaron a caer de los estantes sin causa aparente, y sentía la piel de gallina cada vez que pasaba cerca del tapete. Una noche me quedé a cerrar el puesto más tarde de lo habitual. Apagué las luces y solo dejé encendida una pequeña lámpara de emergencia. Cuando estaba guardando mis herramientas, escuché un sonido similar a un susurro proveniente del tapete. Me acerqué con cautela y vi que su superficie parecía moverse, como si el tejido se ondulara por su cuenta. Parpadeé varias veces, convencida de que estaba demasiado cansada, pero entonces volví a escuchar el murmullo, más claro esta vez. Un cántico incomprensible. Salí del local corriendo, cerré la cortina metálica y me fui a casa con el corazón acelerado. Al día siguiente, abrí con normalidad, intentando convencerme de que todo fue producto de mi imaginación. Pero los clientes que entraban al puesto se mostraban inquietos, miraban el tapete y salían pronto sin comprar nada. A mediodía, un hombre mayor se detuvo frente al tapete y palideció al verlo. Me preguntó dónde lo había conseguido y, al contarle, me miró consternado. Me advirtió que ese diseño específico estaba relacionado con un antiguo ritual de brujería y que mucha gente lo consideraba un portón para energías oscuras. Esa misma tarde,
El tapete comenzó a gotear un líquido oscuro, como si sudara tinta. Horrorizada, lo descolgué y lo metí en una bolsa. Sentía que ardía en mis manos. Decidí llevarlo a un basurero alejado, con intención de destruirlo. Pero al abrir la bolsa, el tapete estaba seco, sin rastro alguno de líquido. Aún así, lo arrojé a un contenedor y le prendí fuego. El humo que desprendió era espeso y hediondo, haciéndome toser y lagrimear. Cuando las llamas consumieron la última fibra, sentí un extraño alivio. Desde ese día, las cosas volvieron a la normalidad en mi puesto. No sé exactamente qué era aquello, pero aprendí a desconfiar de los objetos que llegan de procedencias dudosas, especialmente si vienen con símbolos y leyendas poco claras. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Ojalá sirva como advertencia para quienes, en Tepito o en cualquier otro mercado, se topen con un artículo que transmite malas vibraciones. A veces, la curiosidad o la avaricia pueden abrirnos puertas que después no sabemos cerrar. Continuamos con la siguiente historia. El vagón olvidado del tren. Hola, señor Williams, soy Evaristo Gómez, empleado de mantenimiento en una antigua estación de tren en los límites de la ciudad. Aunque muchos trenes ya no pasan por aquí, quedan vagones oxidados y vías medio abandonadas que se usan ocasionalmente para maniobras de carga. Mi labor consiste en revisar que las instalaciones no presenten riesgos. Siempre me han gustado los trenes y su aire nostálgico, pero descubrí que también pueden encerrar secretos escalofriantes. Una noche me tocó revisar un vagón de carga que llevaba tiempo sin moverse. Estaba estacionado en un apartado remoto de las vías, rodeado de maleza. Cuando llegué, noté un silencio denso, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. Subí al vagón con una linterna para inspeccionar el piso y las paredes. Esperaba encontrar telarañas, roedores o algo similar. En lugar de eso, hallé marcas extrañas en la madera interior, como si alguien hubiera arañado desesperadamente. Avancé unos pasos y, de repente, mi linterna se apagó. Probé las pilas y parecían nuevas, así que saqué la de repuesto. Iluminé el lugar de nuevo, y mi corazón saltó al ver una silueta fugaz en la esquina. Al apuntar directamente no había nada, pero comencé a sentir un golpeteo sordo en el piso, rítmico, como si viniera del interior del vagón. A cada golpe sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Seguí avanzando con cautela. En un rincón, encontré una maleta vieja. La abrí y descubrí ropa antigua y una fotografía en blanco y negro de una familia. Se veían felices, pero al dorso de la foto había un mensaje aterrador que decía: «No nos dejes aquí». Mi respiración se volvió entrecortada. Una ráfaga de viento helado me erizó la piel, a pesar de que las ventanas del vagón estaban cerradas. Entonces, el vagón se sacudió, como si algo muy pesado cayera en el techo. Los golpes se hicieron más intensos, retumbando en cada rincón. Sentí que debía salir de inmediato, pero la puerta parecía trabada. Empecé a forcejear desesperado. Mientras lo hacía, escuché unos gemidos ahogados, casi como gritos contenidos. Por fin, logré abrir la puerta y salté al exterior, cayendo de bruces en la hierba. Al día siguiente se lo conté a mi supervisor. Investigamos los archivos de la estación y encontramos un reporte de un accidente ocurrido en los años 40, en el que un vagón de carga con varias familias que huían de la violencia quedó abandonado. Nadie los rescató a tiempo y fallecieron encerrados allí. Después de aquel episodio, la compañía ferroviaria clausuró ese tren, dejándolo apartado. Ahora, cada vez que paso cerca de ese vagón, siento una angustia inexplicable. Hay quienes afirman escuchar golpes desde dentro o ver sombras en los ventanales. Yo, por mi parte, he decidido no volver a entrar. Gracias, señor Williams, por dejarme compartir esta historia. Ojalá que, si esas almas siguen atrapadas, encuentren algún día la forma de descansar en paz. Continuamos con la siguiente historia. El susurro de la tienda de antigüedades. Hola, señor Williams.
Mi nombre es Catalina Rivas y trabajo como restauradora de muebles antiguos. Tengo mi propio taller y en varias ocasiones he adquirido piezas en las cercanías de Tepito, donde abundan muebles viejos con historia. Me encanta descubrir el pasado de cada objeto y devolverle su esplendor. Sin embargo, nunca pensé que un mueble pudiera albergar algo más que recuerdos. Hace poco, me contactó un señor de voz ronca que dijo tener un ropero de finales del siglo XIX para vender. Acordamos vernos de noche en su pequeña tienda de antigüedades, pues él argumentó que solo podía atenderme a esa hora. El local estaba en una callejuela estrecha, mal iluminada, lo que de entrada me inquietó. Al entrar, el señor me recibió con una cortesía extraña, casi servil, y de inmediato me mostró el ropero. Era hermoso a simple vista, madera tallada con motivos florales y herrajes de bronce. Sin embargo, al acercarme, percibí un olor a humedad mezclado con algo más difícil de describir, un rastro de incienso o hierbas quemadas. El vendedor me dijo que el mueble tenía una historia interesante y que por eso no había logrado deshacerse de él antes. Cuando abrí las puertas, sentí un escalofrío. El interior estaba forrado con un tejido rojo oscuro y en la parte trasera había símbolos tallados con cierta torpeza. Parecían letras o caracteres antiguos. Al pasar la mano sobre ellos, escuché un susurro casi imperceptible, como si proviniera de dentro de la madera. Pensé que se trataba del viento colándose por alguna rendija, pero la tienda estaba completamente cerrada. Aún así, mi fascinación por las piezas únicas pudo más que mi prudencia. Acordé un precio y me lo llevé a mi taller. Esa noche, mientras lo limpiaba, volví a oír el susurro. A veces, distinguía palabras en un idioma desconocido. Otras veces eran risitas ahogadas que se burlaban de mí. Intenté concentrarme en mi labor, pero la incomodidad era insoportable. Las cosas empeoraron cuando, en mitad de la restauración, el interior del ropero comenzó a gotear un líquido oscuro, casi negro, que manchó mis manos y mis herramientas. Al iluminar con mi lámpara, el líquido desapareció tan rápido como había aparecido. Con los nervios destrozados, cerré el taller y volví a casa. Por la madrugada me desperté con la certeza de que alguien me observaba. Al encender la luz, descubrí que la puerta del ropero, que había dejado en el taller, estaba clavada en la pared, pero abierta de par en par en mi pesadilla. Al día siguiente decidí devolverlo. Regresé a la tienda, pero la encontré vacía, abandonada y con un letrero de "Se vende". Un vecino me dijo que el local llevaba cerrado mucho tiempo y que nadie vivía ahí. Confundida y asustada, esa misma tarde llamé a un sacerdote para bendecir mi taller. Acto seguido, pedí ayuda a unos amigos para romper el ropero en pedazos y quemarlo. Aunque me dolió destruir una pieza tan hermosa, la sensación de liberación fue inmediata. Aprendí a no subestimar el pasado que puede alojar un mueble antiguo, ni los secretos que ocultaron sus dueños anteriores. Gracias, señor Williams, por permitirme relatar mi experiencia. Ojalá mi historia sirva de advertencia para quienes, como yo, se sienten atraídos por lo viejo y misterioso. A veces, hay objetos que guardan más que mera historia. Guardan la esencia de quienes los poseyeron. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El último encargo en la lluvia. Hola, señor Williams, me llamo Héctor Rosales y soy repartidor de comida en moto por las zonas aledañas a Tepito. Llevo varios años en este trabajo y aunque lo disfruto, a veces las noches pueden volverse demasiado largas y silenciosas. Me considero una persona precavida, quizás un poco paranoica, pero después de lo que me ocurrió, siento que mi desconfianza estaba más que justificada. Esa noche llovía intensamente. Eran cerca de las 10 y estaba a punto de finalizar mi turno cuando recibí un último encargo. Debía entregar comida en un domicilio que figuraba en una colonia relativamente cercana, pero que, según mi mapa, quedaba en una zona muy poco transitada.
Aún así, acepté. El pago extra me vendría bien. Conduje mi motocicleta bajo la lluvia, esquivando charcos y baches. La calle se fue haciendo cada vez más oscura, con postes de luz parpadeantes y edificios medio en ruinas. Cuando llegué a la dirección indicada, me encontré con una fachada estrecha y una puerta de metal oxidada. Toqué el timbre, pero no funcionaba. Golpeé con los nudillos y esperé. Nadie respondió. Miré mi teléfono para confirmar la dirección. De pronto, una voz frágil surgió detrás de la puerta. «Pasa, joven, está abierto». Empujé la puerta y, efectivamente, se dio con facilidad. El interior estaba apenas iluminado por una bombilla colgante. Avancé unos pasos, llamando a la persona que había pedido la comida. El eco de mi voz se perdía en un pasillo al fondo de la casa. De pronto, sentí que algo se movía tras de mí. Volteé, sin ver a nadie. Seguí avanzando, intentando no pisar los charcos de agua que se escurrían por el techo, y llegué a una sala vacía. Sobre una mesa vieja había fotos de una familia, pero las imágenes estaban borrosas, como deterioradas por el paso del tiempo. Me invadió un mal presentimiento. Entonces, escuché un ruido seco. La puerta de metal se cerró de golpe. Grité, «Buenas noches, ¿hay alguien ahí?». Pero solo obtuve silencio. Un trueno iluminó momentáneamente la estancia, y en la pared del fondo me pareció ver la sombra de una mujer alta, con los brazos extendidos. El miedo me paralizó. Me froté los ojos pensando que era un juego de luces, pero la sombra persistía, inmóvil. Volví a dirigir la linterna de mi celular a la pared, y ya no había nada. Con el corazón acelerado, dejé la bolsa de comida sobre la mesa y me dispuse a salir. Al pasar por un pasillo lateral, vi una puerta entreabierta. Un hedor putrefacto salió de allí. Dentro, distinguí lo que parecía un altar improvisado, con veladoras consumidas y restos de lo que parecían animales sacrificados. Aterrado, retrocedí y corrí a la entrada principal. Abrí la puerta con fuerza, empapándome de la lluvia de nuevo. Arranqué mi moto sin voltear atrás. Fue la noche más larga de mi vida. Al día siguiente llamé al número que aparecía en la orden, pero estaba fuera de servicio. Pregunté en la empresa y me dijeron que nunca habían registrado un pedido con esa dirección. Desde entonces, evito las entregas nocturnas en zonas poco iluminadas. Las pesadillas me acechan de tanto en tanto. Recuerdo esa sombra alargada en la pared y el sonido sordo de la puerta cerrándose. Gracias, señor Williams, por permitirme compartir mi historia. Espero que mi experiencia sirva de advertencia a otros repartidores solitarios que surcan la noche bajo la lluvia. Continuamos con la siguiente historia. El cuaderno olvidado en Tepito. Hola, señor Williams. Mi nombre es Paola Neri, soy estudiante de literatura y, ocasionalmente, doy clases particulares en el barrio de Tepito para niños que quieren reforzar su español. En mi afán de encontrar material de lectura a bajo costo, suelo recorrer las calles de la zona buscando libros usados en los puestos ambulantes. Una tarde, encontré un puesto polvoriento en un callejón poco transitado. El vendedor era un anciano silencioso, rodeado de pilas de libros revueltos. Me llamó la atención un cuaderno viejo, con una cubierta de cuero y páginas amarillentas. Al tomarlo, el anciano me miró fijamente y me dijo, «Si lo llevas, no lo abras de noche». Pensé que solo estaba jugando, pero la curiosidad pudo más que el consejo, así que lo compré. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, no resistí la tentación de echar un vistazo a aquel cuaderno. Las primeras páginas contenían garabatos y anotaciones sin sentido. Parecía el diario de alguien que estaba perdiendo la cordura. Frases en latín, tachones, dibujos de rostros deformes. De pronto, en la penúltima hoja, distinguí mi nombre escrito con tinta roja. «Paola, ¿eres tú?», decía. Cerré el cuaderno de golpe, aturdida. ¿Cómo era posible que mi nombre apareciera allí? Pasé la noche en vela, intentando racionalizar lo que había visto.
A la mañana siguiente volví al callejón buscando al anciano para pedirle explicaciones. El puesto ya no estaba. Pregunté a varios vecinos, pero nadie lo había visto ni recordaba su presencia. Volví a casa con un nudo en el estómago. En los días siguientes empecé a escuchar ruidos en mi departamento, como pasos ligeros y susurros a altas horas. Al abrir el cuaderno para investigar de nuevo, noté que las frases habían cambiado de sitio. Algunas se habían borrado y aparecían otras nuevas. Una noche, me decidí a leerlo de corrido. Fue la peor decisión que he tomado. A medida que pasaba las páginas, sentía un peso insoportable en mis hombros, como si alguien me observara. Al llegar a un texto que parecía una invocación, la luz de mi lámpara parpadeó y se apagó. A oscuras, sentí un aliento helado en mi nuca. Grité y corrí para encender la luz del techo. Cuando iluminé la habitación, vi la silueta de una sombra alta, difusa, que desapareció casi al instante. Temblando, arrojé el cuaderno a la basura. Al día siguiente, sin embargo, volvió a aparecer en mi escritorio, como si jamás lo hubiera tirado. Desesperada, busqué ayuda en un puesto de hierbas esotéricas. Me aconsejaron quemar el cuaderno en una especie de ritual de purificación, rezando oraciones y usando incienso. Lo hice al anochecer, en un patio abierto. Mientras el fuego consumía las páginas, se escucharon chirridos y lamentos ahogados. Al extinguirse la última llama, mi corazón latía con tanta fuerza que me costaba respirar. Desde entonces, la actividad paranormal cesó en mi departamento. No volví a ver al anciano ni el cuaderno, al menos no hasta ahora. Sin embargo, cada que recuerdo esa frase con mi nombre, me pregunto si de verdad estuve a salvo o si algo logró invocar mi presencia en aquellas páginas. Gracias, señor Williams, por escuchar mi testimonio. Ojalá mi relato prevenga a otros de dejarse llevar por la curiosidad al toparse con objetos antiguos y desconocidos. Continuamos con la siguiente historia. El pasajero de medianoche. Hola, señor Williams. Soy Osvaldo Herrera, chofer de microbús en la Ciudad de México, con una ruta que, si bien no atraviesa Tepito, bordea varias colonias cercanas. Siempre me ha gustado mi trabajo, a pesar de lo caótico del tráfico. Disfruto hablar con la gente y escuchar sus historias, pero nunca imaginé que recogería un pasajero que no pertenecía a este mundo. Era pasada la medianoche cuando terminaba mi última corrida. La unidad iba casi vacía, con un par de personas que ya habían bajado. Al llegar a una parada solitaria, vi a un hombre haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Paré sin pensarlo mucho y subió apresurado sin saludar. Tenía una palidez extrema y unos ojos hundidos que me inquietaron. Le pregunté a dónde se dirigía y, con voz casi apagada, me contestó: «Más adelante». Proseguí, sintiendo un escalofrío. En cada semáforo, volteaba discretamente al retrovisor. El hombre estaba sentado hasta atrás, con la mirada fija en el vacío. No movía un músculo, ni siquiera parpadeaba. Al reanudar la marcha, escuché un leve murmullo, como un rezo. Bajé un poco el volumen de la radio, y él seguía susurrando algo ininteligible. Llegó un punto en que no pude contener mi curiosidad, y le pregunté si se sentía bien o si necesitaba ayuda. El hombre me miró por el espejo y, por un segundo, su rostro pareció desdibujarse. Me respondió con una voz grave, casi gutural: «Hace tanto frío allá afuera». Pensé que podía ser alguien sin hogar, buscando refugio del clima. Le dije que no había problema, que podía quedarse hasta la base. Al aproximarme al final del recorrido, el hombre se levantó de su asiento y se situó tras de mí, mirándome. Noté que tenía las manos heladas, pues veía cómo el vaho salía de sus labios cuando respiraba. Intenté entablar conversación, pero él se limitaba a pronunciar frases inconexas. Cuando me estacioné definitivamente y abrí la puerta, lo invité a bajar, pero no se movió. Repetí la invitación,
Sin responder, comenzó a caminar lentamente por el pasillo. Al llegar al escalón, se detuvo y me miró directo a los ojos. Jamás olvidaré esa expresión vacía. En un parpadeo, el hombre desapareció. Incrédulo, bajé del microbús para buscarlo en la calle. Estaba oscuro, pero no había forma de que hubiera corrido tan rápido. Revisé los alrededores y no lo encontré. Llamé a un compañero para contarle lo sucedido, y me confesó que algo similar le había pasado a él y a otros choferes. Me dijo que, según la leyenda, aquel hombre es el espíritu de una persona que falleció en un accidente de tránsito mientras viajaba en microbús y que cada tanto regresa para intentar completar su ruta. Desde esa noche, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta cada que alguien me hace la parada de madrugada. A veces, reviso el espejo, temiendo ver aquel rostro cadavérico una vez más. Gracias, señor Williams, por este espacio. Espero que mi historia sea un recordatorio para todos los que trabajan en la noche. No todos los pasajeros tienen un destino en esta realidad. Continuamos con la siguiente historia. El susurro del manubrio. Hola, señor Williams. Mi nombre es Renata Palacios y soy ciclista urbana. Me uno con frecuencia a los grupos nocturnos que recorren la ciudad, incluyendo barrios como Tepito, en busca de una experiencia distinta de las calles vacías y el aire fresco. Soy una persona segura de sí misma, aunque reconozco que, en el fondo, temo perder el control y lastimarme. Esa inseguridad, sin embargo, jamás imaginé que se volvería un terror tan real. Un miércoles por la noche, salí a pedalear sola, ya que mis compañeros cancelaron a última hora. Decidí no quedarme en casa y emprendí el trayecto que acostumbramos a hacer, pasando por avenidas grandes para luego cruzar un puente que desemboca en un barrio cercano a Tepito. La noche estaba serena, apenas con una brisa fresca. Mientras pedaleaba sobre el puente, escuché un leve crujido en mi bicicleta. Pensé que era algo suelto en el manubrio, así que me detuve a revisarlo. Cuando toqué la barra de metal, sentí que vibraba muy ligeramente. «¿Será la tensión del cable de freno?», me dije, intentando tranquilizarme. Ajusté un poco los frenos y reanudé la marcha. Sin embargo, a los pocos metros, la vibración reapareció, acompañada de un murmullo bajísimo, como si surgiera del metal. Me quité los audífonos para asegurarme de que no era la música, y volví a prestar atención. Era inaudito, pero juraría que el manubrio estaba emitiendo sonidos que parecían palabras distorsionadas. Algo así como, «deja, deja». El temor se apoderó de mí. Seguí pedaleando, intentando pensar que era mi imaginación. De pronto, la llanta delantera pareció atorarse con algo, y caí aparatosamente al pavimento. Por suerte, solo me raspé un codo y golpeé la rodilla, pero el susto fue enorme. Al levantar la bici, noté un extraño grabado en la pintura del cuadro, una frase desvaída que decía, «Eres mía». Nunca había visto esas palabras antes. La bicicleta era de segunda mano, sí, pero la revisé meticulosamente al comprarla y no presentaba nada parecido. Traté de limpiarla, pero el grabado seguía allí, como si fuera parte del metal mismo. Empecé a sentirme observada, como si alguien me acechara en la penumbra. Arrastré la bici hasta la base del puente, donde por suerte me topé con un señor que vendía tamales en su triciclo. Me vio tan pálida que me ofreció un vaso de atole. Cuando le conté lo sucedido, me dijo que en la zona circula la historia de una bicicleta maldita, que habría pertenecido a una persona que falleció en un asalto sobre ese puente, y cuyo espíritu quedó ligado a su vehículo. Aparentemente, si no se realizan ciertos rituales, la bicicleta sigue hablándole a quien la posea, como si buscara liberar su alma. Al día siguiente, llevé mi bicicleta a una tienda especializada, donde me recomendaron venderla por partes o simplemente desecharla. Finalmente, decidí deshacerme de ella. Desde entonces, no vuelvo a pedalear sola de noche, y cada que recuerdo el murmullo del manubrio,
Un escalofrío me recorre la columna. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. Ojalá sirva para que otros ciclistas piensen 2 veces antes de circular solos por lugares poco iluminados. Y sobre todo, revisen bien qué compran de segunda mano.